Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Abrimos sesión final del programa de la experiencia del ser verdadero. Preguntas y respuestas. Freestyle de la experiencia, del posterior, del anterior, de lo que os nazca. Y empezamos por Jaime Chicheri. Vale, gracias, Isra. A ver, yo venía con un montón de preguntas, me han surgido un montón de preguntas durante el retiro y ahora pensando en qué preguntas hacerte, digo, no hay ninguna pregunta que no pueda responder yo. Te pensaba en una y decía, joder, es que esto lo puedo responder yo. Pero sí que en el último texto que has leído has hablado de algo que yo creo firmemente, o bueno, es algo que siempre me ronda la cabeza, y has hablado de las plantas como pues a lo mejor los seres más iluminados, ¿no? Porque están en quietud, están siempre en el momento presente. Si les haces daño, sangran, pero no se quejan, y están en perfecta simbiosis con sus compañeras y con todo el ecosistema. Entonces, mis reflexiones siempre han sido que las plantas son los seres más iluminados del planeta y que nosotros estamos aquí como de paso. Nuestra existencia ha sido efímera. No es tanto una pregunta, sino que me gustaría saber tu reflexión al respecto. Mi reflexión al respecto. En el texto dice, si no me equivoco y creo recordar, que hace una reflexión a que si la quietud es lo que nos diese la iluminación, las plantas también la poseerían. Por lo que tengo entendido, desde dos puntos de vista diferentes que pueden ser incluso contradictorios. Por un lado, aquí lo que están intentando decir, por ejemplo, Lindsay, es que una planta no tiene la iluminación. Pero por otro lado, todo es Buda, ¿no? Entonces, nos lleva a una de las magníficas, perfectas contradicciones del Chan, del Zen, de las raíces, ¿no? En concreto, este maestro es Lindsay, de la escuela del Rinzai, que es una escuela famosa por sus koans, es famosa por un método diferente a, por ejemplo, el de la escuela Soto. Entonces, ante esta contradicción, yo lo cierto es que no tengo una reflexión sobre ello. Es como ¿posee una planta el cuerpo del Dharmakaya, del Buda? Posiblemente. ¿No lo posee? Posiblemente. Entonces, lo que desde luego es que si todos en realidad formamos parte de este tejido existencial y diferenciado, y no me refiero a los hombres y las mujeres, sino a todos los seres, y todos los seres que están bajo este tejido existencial indiferenciado, que es un término que utiliza y que escuché hablar a Rokusho Villalba, pues entonces sí. ¿No? Entonces sí, porque es una parte más, como lo puede ser una mosca. Mosca tiene el embrión del Buda, ¿por qué no? ¿Por qué negarlo a alguien? ¿No? ¿Por qué negarlo a algo?
¿Lo posee un violador? Sí. ¿Por qué negarlo? ¿Para qué negarlo? Yo no entro en moralidad ni en ética. ¿Lo poseen los asesinos? ¿Lo poseen? ¿Lo poseen los santos? ¿Si existen? ¿Lo poseen? Todo el mundo lo posee. Todas las cosas. Los árboles vienen de plantas. Los castores, los erizos, ¿por qué no? Como eso sería lo que añadiría. No podría ser nada rotundo, pero sí sería un mensaje esperanzador de que todo, si nosotros lo poseemos, lo que no es seguro es que no solo unos pocos lo poseen. Eso es una mirada muy reducida y muy discriminatoria y muy limitante, que solo hace que el mundo se empequeñezca y se empobrezca todavía más. ¿Puedo añadir una cosa? Esta era mi única pregunta. Por ahí. Es que si no cambia el tono. Esta era mi única pregunta. Muy agradecido por la reflexión. Y me ha venido, los que seáis de mi quinta, 44 años, el último capítulo de David el Nomo, que yo creo que fue un evento social mundial en España, en el que al final de su vida ellos van a morir a un monte conscientemente y lo que hacen es transformarse como pareja en dos árboles. Se me pone la piel de gallina porque lloramos todos los niños de España en ese episodio, y entonces se transforman en eso. Y bueno, pues me da para reflexionar sobre ello. Muy agradecido. ¿Te pasas a París? Qué bueno, ¿no? Ya sabéis, chicos. Bueno, voy a hacer una pregunta corta de fogueo, como dices tú. Si solo pudieras hablar con 3 palabras toda tu vida, ¿cuáles serían? Hui. En japonés significa como adelante, sí, vamos, ¿no? Hui. Amor, porque perfectamente puedes decirle a cualquier persona, a cualquier cosa, amor. Me quedaría con 2, la segunda, la tercera no la utilizaría. No necesito, que con esas 2 palabras creo que hay bastante. Gracias. Uy. Bueno, mi pregunta es, ¿quién era Isra antes de empezar el ser verdadero? Pues Isra, antes de empezar el ser verdadero, esta experiencia, ¿no? La verdad, ni aumento ni disminución, el mismo, como si me traslado a 7 días atrás, es como la misma persona, la verdad. Era un compendio de contradicciones perfectamente hiladas que se suceden naturalmente y sin orden ni explicación y de forma muy espontánea y aleatoria, que no tiene una predilección en qué lado caen esas contradicciones. Y si ahora mismo pues sigue siendo esa misma persona en
en un momento cree que es una cosa, pero luego se da cuenta que en otro momento es otra, y en otro momento es una, y en otro momento es otra, y que ve que esto no es posible, pero al minuto siguiente se da cuenta de que sí, que está pensando en algo y se apega y que de repente se desapega pero luego vuelve a pegarse, y que al minuto cree que todo está bien y al segundo cree que todo está terriblemente mal, y que luego de repente está como diciendo lo tengo controlado y después dice no tengo ni una mierda controlada, y de repente pues se le escapa una carcajada. Creo que ese estado lleva siendo más latente en mí cada día, y estos 7 días lo que ha hecho pues, es como todavía, ¿no? Cada día ese estado es más ese estado en el que todo es posible, en el que todo tiene cabida, en el que nada sobra, en el que nada falta, en el que de repente algo sobra y que de repente algo falta, y de repente te das cuenta de que no, que es mentira, pero luego por un momento te crees tu propio engaño y te das cuenta de que sí, que te falta, y luego que no, y te ríes y dices, aquí estoy otra vez, y dices, ya no estoy otra vez, y digo, vuelvo a estar otra vez, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Pues eso es cada segundo de mi vida desde hace un tiempo, y en esos segundos de mi vida, que creo que han sido desde que empecé a tener un poquito de conciencia y darme cuenta de esto, pero nunca lo llegaba a ver con esa nitidez, y sobre todo nunca me atrevía a encarnarlo de la forma que lo encarno ahora mismo, pues sigo siendo eso, la verdad. Y en eso cabe absolutamente todo. Entonces, ¿quién era Isra antes? Todo. ¿Quién es Isra ahora? Todo. Todas las formas posibles que se puedan dar en él, todo lo impropio, todo lo incoherente, todo lo incongruente, todo lo que no me cuadra de este tío que ahora dice esto y está haciendo esto, bienvenidos a mi mundo. No me cuadra de cómo puede estar haciendo esto y como tal y tal, bienvenidos a mi mundo. Cómo me puede ser este tío es un vendemoto, bienvenidos a mi mundo. Este tío es un tarambana, bienvenidos a mi mundo. Este tío de repente es sensato, de repente es sabio, bienvenidos a mi mundo. Este tío de repente es un gilipollas, bienvenido a mi mundo. Este tío es como un embaucador, bienvenidos. Como todos esos. Este tío quizás es brillante, bien. Quizás es un genio, bien. Quizás no en... ¿Dónde vas? Bien. Como estoy súper enamorado de todas mis partes. Y entonces, claro, como todas mis partes están sucediendo en todos los momentos, no hay cambio, porque el cambio es el cambio constante en mí que se da, casi que lo veo a cada minuto, y ya por cada segundo, porque no quiero bajar vamos, pues si no es una autopista en la que, pues entonces cada cierto momento hago como que no me doy cuenta, y luego cada cierto momento hago como que me doy cuenta. En ciertos momentos no me doy cuenta voluntariamente, y en otros involuntariamente, al mismo tiempo. Lo mismo pasa cuando no me doy cuenta. Entonces, como que me da paz. Entonces, en esa paz que ocurre todo y que todo está destruyéndose y construyéndose, como estoy ahí, siempre estoy ahí, pero nunca estás ahí, porque siempre es una evolución hacia otro momento y hacia otro segundo, pero todos esos instantes, en esos instantes caben todo. Entonces, ¿quién era Isra antes de empezar el ser verdadero? Lo que es Isra en un instante y todo lo que es capaz de caber en un instante. ¿Y quién es Isra después de terminar el ser verdadero? Lo que cabe, lo que es en ese instante y lo que es capaz de caber en ese instante. Esa es la mejor forma de poder responder a esta pregunta. Vale, y si tú hubieras venido hacia el retiro, ¿qué retiro te gustaría como próximo? ¿Cómo? ¿Qué retiro te imaginarías como el siguiente? ¿Para mí o para...? Para nosotros. No lo sé. Si lo supiera ya te lo hubiera dicho. ¿Alguna experiencia así de viaje, experiencia en Amazonas, algo así como más, que el entorno sea un poco también más...? Una expedición. Una expedición. Por ejemplo, un monasterio, el monasterio en el que he vivido, o
al templo Shaolin, algo también que implicara a otras personas, ¿no? Que la mitad de ese tiempo lo pasaréis conmigo y la mitad con la otra persona o con el otro maestro. No sé, lo que me imagino para personas como vosotros que ya tenéis un bagaje alto es yo quitarme de en medio, es que como que tener ¿sabes? Que tú tengas tu espacio para estar contigo más y más tiempo y más tiempo y más tiempo, porque ahí es donde se ve todo. Y que sepas que si hay algo, hay alguien ahí al lado que te puede sostener o que te puede dar una bofetada de realidad o que te puede dar una caricia o que te puede dar un grito o que te puede dar un abrazo. Es un poco, yo creo que bueno, que sería interesante que cada uno explorara una experiencia que de verdad te sacara de tu lugar, de tu país. Las expediciones, que es algo que me estoy planteando. Una de las expediciones, la primera expedición que quiero hacer es al monasterio de Kansoji. No, Kansoji no, este es el de Francia, el de Fudengi, que es donde estuve, en Firenze, en Italia. Entonces eso me gustaría hacerlo, no sé, porque mi idea es plantear medio día conmigo y medio día con ellos. O varios días con ellos seguidos y luego varios días conmigo, o mixto, o alternados, como, no sé, 10 días o algo así. Qué guay. Eso es lo que tengo en mente. Ahora no sé si es para vosotros o no. Depende, ¿no? Isra, ¿qué es para ti el amor? Para mí el amor... ¿Qué tipo de amor? ¿Abierto? Abierto. Para mí el amor es estar vivo. Eso es lo que me he dado cuenta con el tiempo. Antes tenía una idea, ahora tengo otra, mucho más completa. Para mí es estar vivo. Estar vivo es el mayor acto de amor que existe. No es que puede parecer un poco... Pero ¿para qué es para mí estar vivo? ¿Qué es para mí cada interacción con un ser humano y con un ser vivo? ¿Qué es para mí mirar a alguien a los ojos? ¿Qué es para mí tocar a alguien? ¿Qué es para mí respirar? Es la única cosa que es el lenguaje del universo. Está en todo. Y claro, pero no la idea que tiene la gente del amor. Todo está hecho de una forma que es imposible que no esté hecho con amor. Hasta lo que verdad vemos como algo grave, sí, es porque tenemos una mirada miópica del mundo, del universo. Es que es necesario. De lo contrario no ocurriría, entonces está hecho con amor. Entonces, como lo veo como una capa subyacente a todo el universo que lo engloba, ¿no? Estás dentro de esa burbuja y todo eso, porque si estuvieras fuera y no estuviera esa capa, no existiría nada. Para mí es eso, entonces como que lo ves en cualquier pequeño acto. Y lo ves en una pelea, lo ves en la rabia de alguien, lo ves en la tristeza de una persona, lo ves en la desconsolación, en la desesperación, pero está ahí el amor. Por eso está ocurriendo eso. Entonces es que forma parte intrínseca del tejido de este universo, de nosotros, de lo que hacemos. Está ahí todo el rato, no puede no estar. Es como nosotros somos un acto de amor. En todo, con todos tus matices, con todos tus traumas, con todo lo que tienes, con todas tus grandezas, es todo uno. Entonces, ese tipo de amor, que es un amor universal, es al mismo tiempo un amor incondicional, porque está todo el tiempo en todo el mundo, no puede no estarlo. Solo que a veces no estamos preparados para recibirlo ni para darlo de esa forma, porque ese amor no puede ser dado ni puede ser recibido, está ya ahí. Pero cuando hablas de dar y recibir, significa que si das, recibes, que si recibes, das, no puedes salirte. No.
Como decía East Forest en la canción que le entrevisté en el podcast, no puedes salirte del amor. You can fall out of love. No puedes salirte, no puedes caerte. No puedes caerte, no puedes caerte de ese camino. Y es muy bonita esa frase. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Samara? ¿A qué tienes miedo? Y me gustaría que no fuera todo nada. Ahora mismo, Ahora mismo. yo tenía miedo a ser yo. Yo tenía miedo a vivir mi vida. Yo tenía miedo a vivir. Ahora no. No tengo. No existe. No puedo encontrar un miedo. Que mi familia muera, pues, que todo, bueno, sería triste. Lo único que me desesperanzaría un poco es que todo el mundo muriera excepto yo. Pero eso no me daría miedo. Eso sería como triste. ¿Solo quedo yo? Pero no, de verdad, no puedo encontrar nada ahora. Pero te he dicho cuáles han sido los miedos que ni siquiera me atreví a confesarme a mí mismo. Miedo de mí, miedo de mi vida, miedo de vivir, miedo de ser yo. Esos han sido mis miedos. Hasta no hace mucho. Ahora no... Es que he pasado por todos y cada uno de ellos. Miedo a no tener nada, miedo a perderlo todo, miedo a no ser nadie. Todo se pasa por todos. Miedo a perder a la gente que más quiero, he pasado por todos. Miedo a perder el estatus, he pasado por él. Miedo a no tener nada, he pasado por él. Miedo a perderlo todo, miedo a dejar de ser Isra García, he pasado por él. Miedo a que se caiga el personaje, he pasado por él. Miedo a darme cuenta de que podría haber sido un error toda mi vida, he pasado por él. Una vez pasas por el miedo, deja de ser un miedo. Entonces, yo pensaba que no. Yo hace un tiempo me tatué aquí Fearless Living, que es vivir sin miedo. Yo creo que era un poco como mi ansia o mi anhelo. Pero ahora mismo estoy haciendo honra a esto. No tengo... ponerme a trabajar en una fábrica de textil de la que vengo, ya lo he hecho. Ese nunca hubiera sido un miedo desde hace ya mucho tiempo. Pero esto era mis mayores miedos han sido los que he dicho al principio. Y cómo he pasado por ellos. O sea, podemos resumir que has trascendido el miedo. No lo sé, porque yo no tengo miedo, pero cada día aparecen nuevos miedos. Yo no tengo miedo, pero al mismo tiempo cada día aparecen miedos. Entonces, aparecen miedos, no tengo miedo, porque el miedo es necesario, es presente, es necesario, es parte de, si no tuviera... Pero claro, no tengo valentía tampoco, porque no tengo miedo, entonces no tengo que ser valiente. Y no tengo que ser miedoso porque tampoco tengo que ser valiente. Entonces, una cosa quita la otra, ambas van juntas. Si fuera valiente, tendría miedo. Y si tuviera miedo, tendría que ser valiente. Y ahora no siento la necesidad de ser valiente. No es porque ya lo haya sido, me da igual lo que haya sido. Ahora mismo. Y lo que venga, pues probablemente vuelva a tener algún miedo. Y me tocará otra vez utilizar la valentía o al revés. ¿Cuál sería tu hit musical para tu último aliento de vida? My Way, Frank Sinatra y Luciano Pavarotti. O Whisper of a Thrill, la banda sonora de... Bueno, diría que me pusieran los dos. Pero la otra seguramente, Whisper of a Thrill, que es la banda sonora de... ¿Conoces a Joe Black? La puse el otro día. Y tengo tres que son The Best of You de Foo Fighters.
Foo Fighters es mi banda, all time band. Y por último, ¿qué es lo que más te ha llenado de toda la experiencia? ¿De esta? Tú quieres una pregunta, ¿no? Yo puedo tomarme el tiempo que quiera, ¿no? Vale. Entonces, ver que la gente, o sea, comprobar que la gente, que vosotros encontráis lo que siempre estuvo ahí, lo que yo he visto en un principio, y ver cómo cada uno lo encarna y lo hace suyo en cuerpo, mente, corazón y espíritu a su manera. Uno puede ser más filosófico, otro puede ser más terrenal, otro puede ser más etéreo, pero todos lo estáis viendo, y eso es lo que es como no vamos mal encaminados. Eso es lo que más me ha llenado, y poder servir al nivel que sirvo, o de la forma en que lo sirvo, que es, yo no tiene un nivel como lo he dicho más, me he servido más que no, es como sirvo tanto como sé y como puedo. Cada vez las capacidades se extienden más, es lo que veo. Me ha llenado, y que ese servicio genere en cada uno un impacto que le sirva para él mismo, ¿no? Eso es lo que más me ha llenado de la experiencia. Y por último, ya de verdad, si un discípulo le preguntara a un maestro zen acerca de la utilidad del bidet, ¿sería una pregunta de mal gusto o sería del bidet? Del bidet del baño. Sí, como que en Japón tienen una cultura distinta, ¿no? A la hora de usar la higiene. Sí. Entonces entiendo que puede ser una pregunta como koan, ¿no? De que un discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿te gusta utilizar el bidet? ¿Eso sería impropio o sería una tontería o sería...? No tengo la menor idea, no creo que haya nada tal y concebido como impropio. Entonces... ¡Oh! ¿Nuria? Bueno, a ver, tengo dos preguntas. Sí. La primera, llevamos una libreta de vida aquí, ¿no? Con un montón de cosas, enseñanzas, aprendizajes. Pero si tuvieras que darnos como 3 pautas, consejos, recomendaciones de esta experiencia, muy buena. ¿cuáles serían? La primera englobaría 3. ¿La primera? En la primera englobaría 3 para así abarcar un poquito más. Pasa tiempo en oscuridad. Dentro de la oscuridad pasa tiempo en quietud, en ayuno y en silencio. El máximo tiempo que puedas. Un día está bien. Al mes. Cada día, antes de ir a dormir, reencuéntrate con lo que eres, con esa llama que arde en ti en forma de una vela, con la que puedes observar en forma contemplativa durante, no sé, un buen rato, sin tiempo. Sé más consciente de las respiraciones. Parte el día en muchos trocitos sin la necesidad de tener que contar 10 respiraciones, 10 segundos. Respira lo que te dé y trata de que cada vez las respiraciones sean más profundas, más lentas y más conscientes. No te distraigas con la multitud de artefactos que hay en tu día,
alimentación, lavar platos, atender llamadas, el WhatsApp, el Instagram, a ver cómo está este. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Hazlo. Cuando esté hecho, si quieres, distráete un 1%, un 2, un 3, un 4, un 5 y vuelve a hacer. Luego distráete otra vez, porque también viene bien distraerse como desarrollo psicológico del trabajo o del enfoque. Como habéis visto, la alimentación es clave. Aliméntate de forma óptima, que es come lo que de verdad maximiza tu cuerpo, tus funciones. Realiza alguna práctica energética como el tai chi, como el qigong. Funciona muy bien, como andar en cámara lenta, en forma de tai chi. Y no sé, como cosas. Y sobre todo, que lo digo muchas veces, es que integra del libro más potente que existe, el libro de tu propia vida, del cual en cada momento estás leyéndolo. No solo lo estás leyendo, lo estás escribiendo, lo estás leyendo, lo estás protagonizando, lo estás proyectando, lo estás reflejando. Pues vale, eso es inconscientemente. Ahora, conscientemente, al final de cada día o al principio de cada día, o sea, desgrana esas páginas que has escrito en el día de hoy o en el día de ayer. Y como recuerda que todo lo que hay en tu mente es un engaño. Y lo único que estás haciendo es estar despertando cada instante. Ya me engañé cuando dije que malo soy en esto. O ya me engañé cuando dije, qué bueno está esto. Vale, y la otra pregunta, que realmente es una conversación que interrumpí, que estabas, creo que era con Leticia, empezaste a contarle algo, eran como unas pautas a la hora de tomar decisiones. Que yo te dije, no lo digas porque mi práctica va por ahí. Y dijiste, vale, pues mejor. Vale. Sí que me gustaría consejos sobre tomar decisiones. ¿Hay una decisión que quieras tomar ahora? Muchas. Coge una. Vale. ¿Vale? Cierra los ojos. ¿Vale? Y ahora pon tu mano en el pecho. ¿Vale? En el pecho. Más en el centro. Ahí. Un poco más para arriba. Vale. Ese es tu centro. ¿Vale? Ahí está tu maestro interior. Ahí está tu sabiduría intuitiva. ¿Vale? Respiras 3 veces. Y ahora piensa sobre esa decisión y coge el primer impulso. Que salga. Y ahora abre los ojos y ya tienes la respuesta. Y sí. El primero. Si pasa el primero y viene el segundo, a partir del segundo ya en mente. Y ya empiezas no, es que esto, no es que tal. Yo también lo estaba haciendo cuando... ¿ves? Y me ha salido enseguida. Mi mente me decía, no, dejarlo ir. Y la segunda, y cuando lo he puesto aquí he dicho, si viene, darle una oportunidad. Si no, dejarlo ir. Perfecto. Si viene, darle una oportunidad. Si no, dejarlo ir. Gracias. Mi pregunta es acerca de las respiraciones que hicimos más potentes, que tú hicimos unas guiadas por ti 2 días y luego ya las que integraste con la música, digamos, como en el reset holístico. Ese tipo de prácticas, ¿cuándo recomiendas hacerlas? ¿Cada cuánto tiempo? Y si hay algún sitio donde se pueden encontrar guiadas, virtualizadas, si las hacemos nosotros, bueno, ese tipo, eso. Hay un montón de gente que hace un montón de respiraciones.
las que yo, por ejemplo, esta mañana cuando me he levantado he hecho 300 boca a boca y 200 nariz en la cama. Y he aguantado la última y he hecho una sesión, pum, me espabila y tengo para ir el día. Creo que sesiones de respiración en la que entras en estados catársicos, estados de conciencia alterados, etc., que son términos que nos gusta utilizar mucho, diría que no hacerlo continuamente. O sea, como cuanto más alta es la experiencia, más tiempo debe pasar, no sé, como unas semanas, un mes. No necesitas estar yéndote todo el rato, porque tienes un mes para poder integrar algo así. Pero caemos en la adicción a este tipo de experiencias porque nos ayudan a evadirnos. Nos ayudan a... Entonces, lo interesante es prestar atención, sacar lo que tengas que sacar y trabajar con ello. Y luego ya cuando vuelva, cuando digas, ahora la necesito, no la quiero, lo haces. Entonces, diría que la gente que explore. Yo al final, todo lo que estoy desarrollando ha sido, pues desde 2017 que entrevisté a Wim Hof, hasta aquí, pues he tenido un viaje de aprender respiración, las de Wim Hof, las de tal, y luego practicar y ver qué funcionaba para mí, qué no, probar con otras personas. Entonces, las que he grabado de momento no estarán disponibles, pero yo lo que os diría es, coge una música que te inspire, porque un día te puede inspirar una música más selvática, amazónica, otro día más orgánica, otro día más electrónica, otro día más acústica, ¿no? Y empieza a respirar, si al final es, venga, pero claro, lo que tienes es que empujarte a ti más allá del límite, en al menos más de 40 o 50 respiraciones profundas, porque 40 o 50 así, no llegas a nada, pero 50 así, 3 series, 4 series o 5 series, pero claro, tienes que llevarte a ti más allá de tu propio estándar de pereza. Entonces, que vayas probando, pero sí que puedes hacer shots diarios de... Puedes hacer 200 y parar, o puedes hacer 2 sets, pero sobre todo que vayas probando. Y en unos meses encontrarás cosas que se te adecúan. Si al final nosotros recurrimos a otras personas pues porque decimos que no tenemos ese tiempo y no nos apetece investigar y experimentar. Entonces vamos a que alguien que ha experimentado para sí mismo o ha aprendido de otro que ha experimentado, te cuente la peli. Tal cual, porque bueno, una de las limitaciones al autoaprendizaje, entonces... Claro, entonces es... No, para que te cuente alguien la peli que ha inventado otro que le ha enseñado a él, eso la puedes hacer tú. Por eso, cuando vayas a alguien a aprender, ve a la fuente. No vayas a un cántaro. Ve a la fuente. Que será más difícil o menos accesible, más costoso, pero estás viviendo directamente. Genial, porque bueno, ya se me quitó una de las preguntas que te iba a hacer luego, así que... Vale. Perfecto. Gracias a ti, Eva. Vamos. Ah, mira, perfecto, tenemos ya un... Te voy a preguntar cositas, Isra. Cosas. Cositas. Preguntas y cosas. No, algunas, sobre todo las más prácticas, ya han quedado resueltas. Muchas de ellas. Sí que me gustaría saber qué es lo que lleva el chupito ¿De la mañana? Sí. Limón exprimido, agua de mar ozonizada, vinagre sería ideal no de manzana, sino de sidra de manzana, con la madre ese que dicen, con la madre que le parió. Un poquito de agua si quieres, y si ya quieres y puedes, le puedes echar un poquito de jengibre y cúrcuma, que eso sería ya perfecto. Aquí no lo hemos echado, pero... Genial. Eso ya sería... ambas. Incluso, bueno, hay jengibres que ya vienen, ¿no?, preparados o tal, y eso sería ideal. La otra, pregunta práctica, es si
¿se puede encontrar en algún lado o nos puedes compartir el poema del amor y el poema de la esperanza? De momento no se puede encontrar en ningún lado porque lo he escrito y lo tengo como de momento ahí. En un futuro probablemente no sé si estará en mi blog o si estará en un podcast o estará en un libro, pero quiero desarrollar ahora, o sea, después de haber desarrollado el del amor y la acogida tan grande que ha tenido, desarrollo el de la esperanza, que es el que habéis escuchado vosotros, y quiero ir desarrollando, ahora quiero desarrollar, por ejemplo, el de la confianza, que me ha venido. Entonces, de momento no, pero en un futuro seguro. Si puede ser, o sea, escrito es genial, pero si puede ser, no, o sea, en el futuro, pero el audio. Sí, o sea, sí, seguro. Ahora mismo es que estoy en un momento en el que llevo compartiendo todo durante toda mi vida y yo llevo generando, no con tanta expansión, tantos contenidos como he creado desde el 2010 al 2021, que es cuando empecé a hacer La Gran Victoria, en la que todavía me encuentro. Pero yo sigo escribiendo todos los días. Tengo más de 550 códigos de vida, más de 2000 y pico integraciones desde que empezó La Gran Victoria. Tengo un montón de sistemas, he escrito un montón de lo que podrían ser posts, vídeos, podcasts, y está todo ahí. ¿Vídeos? Mira, vídeos tengo de la montaña, pues como 10 horas de vídeo grabado, porque al final para mí los vídeos son una integración. De cuando estuve en el Amazonas tengo todos los vídeos. Tengo un vídeo que hacía al día en el monasterio durante meses. Tengo casi 100 y pico vídeos en el monasterio. Todo eso está guardado. Vale. Y es también para mí un buen trabajo no tener ese de... Para ser hay que comunicar, ¿no? Yo lo he hecho para mí y siempre digo en algunos vídeos, si esto algún día ve la luz, o en algún podcast, si lo ve bien, si no... Pero los poemas, para ser exactos, sí. Son brutales. Y luego ya son preguntas más hacia ti, Ajá. de qué querías de este retiro y qué se te ha dado. Para mí, en mí. Sí, para ti. Nada, yo servir. Yo solo quería servir y se me ha dado. Y sí, ya está. Vale, ¿qué es lo que...? Servir y afianzar yo tal y como nazco, yo tal y como sucedo. Afianzar no tengo que cambiar nada. Uh-huh. Aunque lo tenga que cambiar, no hay que cambiarlo. Tenerlo que cambiar es parte de... Vale, unida a esta pregunta es ¿qué es lo que te ha dado este retiro, pero que ni siquiera sabías que te podía dar? Cansancio. ¿Hemos acabado contigo? No como tal, pero hay días que me quería ir a dormir. Digo, no puedo más. Me ha dado también... Me ha dado un espacio donde me he dado cuenta de que ya ha acabado mi tiempo compartiendo con estos meses con todo el mundo, que me apetece irme a mi lugar de entrenamiento. Ya no por mí, la primera vez que me fui a la montaña me fui por mí. Cuando empecé la Gran Victoria la empecé para mí. Ahora esta parte de la Gran Victoria es para lo que se viene, que yo ya lo sé. Entonces quiero tomarme aunque parezca mentira, la Gran Victoria ha sido poco descanso, porque ha sido un viaje en el que ha habido de todo. Sí, he estado descansado, he estado regalado en las playas, sin móvil, sin horas, sin teléfono, sin nada, pero estaba conmigo y con todo mi apego a mí mismo y con todo tal. Ahora en esta fase, cuando salí de la montaña, que estuve 2 meses de integración, uno en la montaña que tuve que estar un mes aterrizando y otro mes que dije necesito otro mes, pero ahora en el mar, entonces ahora como que veo que llega, vale, ahora llega el descanso antes de la batalla. Como no de la batalla, pero ahora el descanso merecido me quito el arma, ya no tengo armadura. Entonces necesito ahora mi hito, lo que se me ha pedido y lo que se me ha dicho es, con mucha gentileza, sin ningún reproche, llevas 2 años, no has parado, busca un lugar y quédate ahí. Bueno.
no hay nada, o sea, no es como, necesita, qué mal, que no. Es un hito que ese es el que se tiene que dar. El siguiente hito que se tiene que dar con mucha dignidad es encontrar un sitio y quedarte ahí. Si sale algo y hay que hacer algo, te vas y lo haces y vuelves ahí. Yo llevo 2 años, yo llevo toda mi vida viajando, desde 2010. Pero siempre he tenido mi base en Valencia. Ahora no tengo, llevo 2 años sin base. Y a pesar de que todo el mundo me ha cuidado, no me ha faltado nada, tengo unos amigos increíbles, una familia, amigos porque familia no la he visto, básicamente. Y como que digo, vale, ahora necesito un lugar para mí, solo, y más o menos, o sea, no lo tengo, pero sé dónde lo voy a encontrar, solo tengo que ir y saldrá. Entonces, te decía esto porque es, lo que me ha dado es decir, porque este es el único programa público que he hecho en todo el 2023 y el último. Lo que sí me han salido mucho trabajo privado con programas one-to-one, programas de two-to-one, 2-1 o 1-3, cosas muy cerradas, que es lo único que estoy tomando ahora. Y ahora he dicho, ya está bien, porque es que yo llegué aquí para un mes, en julio, y todavía sigo aquí. Que es perfecto porque así debía ser, pero como que ya he venido, he podido ver que lo que he vivido y lo que he hecho la integración perfecta, confirmado, se confirma, pero ahora me quiero ir a nada, no voy a descansar, hacer mi día rutinario, hacer actividades cotidianas, nada especial, nada espectacular, nada de... Sí, a lo mejor si estoy un año, pues a lo mejor un par de meses me tiro en silencio, en oscuridad o en alguna historia, pero lo hago más que nada por si me nace, pero no voy con la idea a algo. Ya. Ese algo lo tengo, voy a descansar. ¿Quiere venir alguno de mis amigos o alguien a visitarme y tal? Bienvenidos. Quiero recibir gente, no quiero estar solo. Si tengo que estar solo, estoy solo. Pero de verdad me apetece descansar conmigo mismo porque es como 41 años, listo, y ahora mereces un descanso bien largo hasta que te aburras o hasta que digas, está hasta los huevos, hasta ahí. Y eso lo he visto aquí todavía más claro, que es como era... yo sabía que este era el último hito. O todavía nos quedan unas cositas más, pero... Qué bueno. Esto me lo ha dado, me lo ha enseñado, me ha dicho. Te lo ha confirmado, ¿no? Ha dicho, Sí. en ese momento. Y vale, nada, para terminar, ¿con qué palabras resume la experiencia de ser verdadero y la ceremonia? El ser verdadero con... ecuanimidad, como... o indiferencia, de igual que esté o que no esté, porque está. Y la ceremonia, inefable, no se puede explicar, solo se puede vivir. Gracias. A ti. Leticia, ¿alguna pregunta? Sí. Después de esta experiencia en la que se me ha mostrado cómo llegar al ser verdadero y lo he podido comprobar por mí misma y lo llevo prácticamente integrado y encarnado en la mayoría de los aspectos, sigue habiendo algo que me sigue dando miedo y lo he podido comprobar ayer cuando hacíamos la integración en vídeo. Y tenía miedo a mostrarme, a mostrar mi imagen mientras proyectaba, contaba o hablaba de algo. ¿Qué consejo me darías para superar eso? Consejos más rústicos. Si te da miedo exponerte, que es cuál es la forma de exponerme más y más y más y más y más, que me puedan rechazar, que me puedan tirar para atrás,
que me puedan decir no, que puedan no quererme, que puedan no aceptarme, ir, y al final eso se disuelve. Si aguantas lo suficiente, sin romperte. Porque al final se trata de eso, se trata de ir a buscar el no, con actitud, mentalidad y espíritu del sí. Ir, y finalmente sucede. Tarde o temprano, pura estadística. Esa es mi forma. Esa sería la forma en la que yo lo haría. Otra, bueno, quizá a lo mejor hay una persona que puede echarte una mano, que se llama Salva Fernández. Que puede echarte una mano a lo mejor en ese. Él es muy bueno haciendo lo que hace. No lo definiría como un coach, él es algo diferente, pero es de lo mejorcito que he visto mucho tiempo, y he podido colaborar con él, hemos trabajado juntos, hemos tenido una relación de vernos todas las semanas para hacer alianzas y encuentros en los que compartíamos cada uno durante más de un año. Ahora está parado eso porque estoy en la Gran Victoria, pero cuando vuelva, si a él le sigue apeteciendo, lo seguiremos haciendo. Pero él quizá pueda ayudarte con sus herramientas. Y nada más. Gracias. La primera es, yo pienso en Isra. Ya no es yo, porque es Jaime, ya no es María Ángeles, ¿eh? Eso no, está metido en mí. Vale, yo, vale. María Ángeles, Vale. piensa que Isra, como persona que está en el retiro, que no que está facilitando, sino que está disfrutando del retiro, Ajá. siempre va un paso más allá. Ajá. Y poniéndome en los pies de Isra, yo diría, ¿cómo hackeo esto y voy un paso más allá? Y digo, quemo el libro, o sea, para mí, como con las idas de ollas que has tenido, digo, este cabrón al final nos hace quemar el libro. ¿Qué libro? El cuaderno. Nos hace quemar el cuaderno y tener que integrarlo todo con lo que nos hemos quedado. Entonces, si yo, Isra, disfrutando de este retiro, tomase la decisión de quemarlo porque quiero hackearme, quiero ver hasta dónde puedo llegar, recordarlo todo y tal, ¿sería una estupidez por mi parte o sería...? Si no puedes pensar más en grande, piensa más estúpido, siempre funciona. Vale. Entonces, yo creo que no hay idea lo suficientemente estúpida o ridícula como para no ser aceptada o tolerada. Es una idea, es una consideración, puede ser. A quien le nazca, que lo haga. Si no te nace, no lo hagas. Haz lo que te nace. Pero no desde la mente, sino desde tu ser verdadero. ¿Qué te dice tu ser verdadero? ¿Quema esto y vuelve a empezar de cero? Hazlo. ¿Qué te dice esto? ¿Jaime está loco? Jaime está loco. ¿Qué te dice esto? Voy a escribir otro cuaderno más, escribe otro cuaderno más. Haz lo que tu ser verdadero, en el cual ya estáis en conexión directa con él, te dicte. Vale. Esta pregunta yo creo que ya te la he hecho en el pasado, pero te la voy a volver a hacer. Porque has hablado del amor, Ya. No, son tres, pero son María Ángeles, tío, no les limites. Va, tírale, tírale. Has hablado pues del amor, pero ya no del amor... Hater del París. Ya no del amor entre bueno, familia, vale. No sé qué, el amor de pareja, y has hablado de cosas tuyas un poco personales. Ajá. No, en teoría no he hablado de cosas mías personales. He dado alguna pincelada, pero no he hablado. Por eso, pinceladas. Entonces, ¿qué porcentaje, y te tienes que mojar, ¿vale? ¿Qué porcentaje, si quieres, claro, qué porcentaje de posibilidades de tener un Little Isra hay versus no tener un Little Isra? 50-50. Vale, ok.
50-50, todo en mi vida ahora mismo es 50-50. ¿Qué posibilidades tienes de que estés vivo en 10 años y muerto? 50-50. ¿Qué posibilidades tienes de enamorarte locamente a salir por esa puerta y no enamorarte? 50-50. Yo lo veo ahora todo en 50-50, tío. Antes lo veía todo como 100% o 0%. Y ahora lo veo 50-50. No descarto nada. No puedo descartar nada. Después de todo lo que he visto, sería ahí sí que se de decir, Israel, no sé. No, es que no, simplemente por naturaleza ahora no puedo. Muy bien. Si tú me dices, ¿me gusta o no me gusta? Me gusta y no me gusta. No preferencias. Vale. Y la última, sobre los miedos. Yo pienso, no he vivido unas experiencias tan importantes, tan potentes, tan extremas como tú, pero pienso de la misma manera, desde el año pasado, el retiro que hice contigo. Yo no tengo miedo a nada, pero sí que hay una cosa a la que tengo miedo, una cosa inverosímil, pero que puede ocurrir en algún universo. Y es que de repente alguien te coja y te tenga torturado de por vida. Una tortura china, todos los días. ¿No tienes miedo a eso? A una tortura el resto de los días hasta tus 88 años de vida. Me tendría que tocar. Si me toca, lo tendría que pasar. No puedo tener miedo si no lo he vivido. Cuando lo viviera, dijera, joder, todos los días así. Hombre, el miedo se tiene antes de vivir las cosas, ¿no? O no lo sé. Yo solo digo ahora, respecto a la pregunta que tú me has planteado, es cómodo no es, pero tampoco como para tener miedo, ¿no? O sea, supongo que, bueno, pues yo creo que llegaría un momento que tanta tortura se convertiría en un estándar, digo, por ley general. Y no lo sé. Miedo no me da. ¿Me jode? Sí, claro que me jodería. Digo, vale, me ha tocado esto, ¿no? Joder. Sí, pero si supiese qué me va a pasar y sabiese que va a ser cierto hasta el final de mis días, no sé, podría pensar en que si haría algo antes o dejaría que fuese así, a ver qué pasa. Pero claro, que si me dijesen, vas así para el resto de tus vidas, tal, no sé qué acción tomaría entonces. Primero probaría, digo, bueno, vamos a probar. No quiero adelantar acontecimientos. Pues nada, la última pregunta la tienes, es tu regalo del 6 de enero. Gracias, María Áñez. Gracias a todos por las preguntas. Espero que haya aportado. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.